Ok. Bueno, Ujú. estamos desde el tabernáculo. Testimonios, no, reflexiones y testimonios de fe. En esta noche me siento muy contento de tener aquí a Britney Rivera, ¿verdad? Una de las cantantes para el Señor, una de las personas que sabe adorar al Señor. Y a ver, Britney, introdúcete. Bueno, a ver, dinos, ¿quién es Britney? Hola, me llamo Brittany Rivera y sí, yo conozco a David desde chiquita también. Era mi director de coro. Ay, ay, ay. Y sí, that's me, cantante, cantante. I don't know. Ah, Britney, a ver, dinos algo. ¿Qué testimonio impactante tú puedes decir que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cómo el Señor ha trabajado en ti? Yo quisiera saber qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. Ay, tengo muchos testimonios, pero yo puedo decir que lo que me impactó a mí era cuando mi mamá se casó. Tenía 18 años, Tú estaba tienes 18. terminando Ok. la high school, y se casó sin decirnos nada. Y cuando nos dimos cuenta, ya estaba embarazada. So, nos dimos cuenta meses después que, que ella se había casado, pero su esposo oró por alguien y no estaba listo para orar por esa persona y cayó en drogas. Y Mm, nosotros pasamos por mucho, ya casi quedamos homeless. Nos movíamos de un lugar a otro lugar por su esposo y al fin ya no teníamos lugar donde vivir y Dios mandó una persona y ganamos un apartamento y todo eso yo creo que marcó mi vida porque antes de eso yo crecí en la iglesia, tenía una vida, yo digo, buena porque mi mamá me enseñó cómo orar, buscar de Dios, pero cuando todo eso pasó, sentí que todo se había derrumbado. derrumbado, y tenía tanto enojo, no sabía cómo actuar, yo no maltrataba a la gente, pero si alguien me hacía algo, era corajuda también. Mm, Am, ¿será? yeah. ¿Es nerio eso? Es serio, eso es lo que estaban diciendo. Eso es lo que estaban diciendo, es en la sangre. Pero después el Señor me mandó a Edwin y Mm, pobrecito, él so, sufrió mucho conmigo, pero él me enseñó a ser un poquito más paciente y yo creo que eso marcó mi vida y un día en la iglesia yo le pedí a Dios que me quitara ese coraje, todo ese enojo que tenía adentro. Y es cuando yo me pedí esa oración a Dios, es cuando Él comenzó a trabajar en mí. mm. Y am, yo comencé a entender a otra gente porque yo dejé que el Señor trabajara en mí primero. Y es cuando yo creo que también mi ministerio comenzó a abrirse también. Oh, wow. Mira, yo no conocía eso que estás diciendo Ya. ahorita. Sí me acuerdo de Britney en la iglesia y todo, de que Ujú, creciste allí y sí eras parte del coro, pero nunca supe, o sea, supe que tu mamá se casó, ujú, pero no sabía qué tanto te había afectado a ti esta situación y hasta el punto de que pues no iban a tener dónde vivir. ujú. Pero wow, qué increíble. ¿Y cómo es que Edwin entonces entró en la foto aquí? Isaura, una buena amiga de mía, me... O para los que no saben, Ajá, ella es la novia del de hermano Edwin. Edwin. Edwin fue el que estuvo con nosotros hace unas semanas atrás. Ujú. Entonces ella es la bella novia de mi amigo Edwin. Sí, Amén. Ahora, sigue. okay. So, mi amiga Isaura me llamaba porque ella sabía de mi situación y yo vivía por su casa. So, ella me decía, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y ella me empujaba a ir a la iglesia y ya comencé a trabajar con ella en el grupo de los jóvenes. Y Edwin también estaba en el grupo de los Mm, jóvenes. Y al fin quedamos los tres, ya no había nadie más. Y nosotros tres comenzamos de cero, del scratch. Y
Sí, al principio yo crecí con él. I'm like, oh, Erwin, Nada que ver. no, nada. Pero ya cuando estamos trabajando juntos, ya comenzamos a hablar y nos mandamos mensajes y así es como él entró a mi vida. Y Mm, era, yo creo, en una etapa en mi vida que más lo necesitaba yo, porque estaba lidiando por tanto y necesitaba a alguien que yo creo que me guíe y él fue esa persona que me estaba el guiando. plan de Dios, Sí. plan de Dios. Ujú, Am, yo sé que pues perdiste a tu abuelito no hace mucho. ujú. Ah, ¿cómo, cómo te sientes ahorita? A ver. Mm, am, yo siento que es como a roller coaster. A veces sí me siento bien triste, y otras veces solo estoy contenta que el Señor me regaló a mi abuelo, que era un padre para mí. Ujú. Me, Pero sí me es, acuerdo mucho de él, ajá. sí. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él y era un hombre pues bastante ejemplar, Ujú. único. Sí, Su único. voz, Ajá. su- todo lo que hacía era único. Pero, Brittany, ¿qué consejo tú le darías a una joven ahorita en estos momentos que tal vez está pasando por situaciones tal vez similares a las tuyas? Como dices, ah, pues que está pasando por alguna etapa que tal vez sus papás o su papá o su mamá se le casa con alguien, ¿verdad? Y esta persona los lleva prácticamente a una para abajo, porque eso Ujú. fue lo que realmente sucedió en ese tiempo. ¿Qué consejo tú le darías a alguien? Yo solo le puedo aconsejar que busquen a Dios. Dios es el único que nos puede ayudar. Él ha sido la paz en mi vida cuando sentí que no tenía paz. Era amor cuando sentía que no tenía amor. Por mucho tiempo yo no hablaba con mi mamá por los problemas y sentía que no había amor, pero cuando yo iba a la iglesia, yo sentía Ujú. ese amor a través de Dios. Y Él es todo lo que nosotros necesitamos. No hay nada que Él no pueda hacer. Él es el que nos provee cuando no tenemos nada. Y lo he visto. Habían veces cuando no teníamos dinero para comida y alguien venía y decía, el Señor me manda con comida o con dinero para Wow. su groceries. Y el Señor es todo. Él suple cada necesidad y puedo decirle que a veces he sentido que estoy sola, pero el Señor me ha enseñado que no estoy sola. Y por eso sigo adelante, porque gente nos falla, nuestros Sí. padres nos fallan, la gente en la iglesia nos falla, pero el Señor nunca nos falla. Y eso es lo que he aprendido. Y cuando solo ponemos nuestra mirada en Él, Él suple cada necesidad y no nos deja solo, no nos desampara. Él es nuestra paz, nuestro descanso, es todo. Y puedo decirle a una joven o un joven que tenemos que seguir adelante y perdonar a nuestros padres, Sí, perdonar a la gente falla, que nos fallan, ¿ya? interceder. Y interceder, sí. Yo puedo decir, interceder por las personas, el esposo de mi mamá, por mucho tiempo yo no podía orar por él Wow, porque yo estaba, like, por él dolida. estamos Wow. en la situación que estamos, pero como dijo Emily, lo tiene que ver como una alma, una persona que no quiso estar donde están ahora. Y si lo miro como una alma, yo puedo orar por él y me ha ayudado a orar por él. Soy interceder por las personas y agradecerle a Dios por todo, porque todo lo que yo he pasado en estos años me ha ayudado a mí, me ha ayudado a entender a las personas más y ayudarles a los jóvenes, a gente mayores. Cuando uno se encuentra con alguien corajudo, uno puede entender, like, okay, quizás está pasando, atravesando algo o atravesó algo y necesita compasión. Y yo creo que eso les ayudó a ustedes. En el tiempo que estuvieron trabajando con los jóvenes, Sí. yo pude ver pues que hubo un crecimiento en los jóvenes y todo. Yo creo que a veces hay que pasar procesos y pasar por etapas para que Dios te lleve a cierto lugar, para que tú puedas entender cuando venga otra persona de la misma manera que Ujú, tú te estabas comportando. Pudiera yeah. verlo de esa forma yo. Entonces, ¿cuál fue tu experiencia trabajando con jóvenes? A ver, dime, ¿qué?
qué pudiste aprender o cómo Dios te moldeó, ¿verdad? Porque es un proceso. Yo puedo Era decir, difícil, ya. mucha gente puede decir, no, es que pastor es fácil. No. No, no, Y entonces no. ahora ustedes trabajando con Ujú, jóvenes, ¿cómo fue que, bueno, terminaron ahí como ujú, jóvenes, pero qué aprendiste en ese proceso? Porque prácticamente fue una enseñanza, ¿no? ujú. Era difícil, trabajando con los jóvenes, pero, yo creo que ser ejemplo, para ellos y ser la persona para nosotros era ser la persona que nunca tuvimos en nuestras vidas. Yo y Edwin nunca tuvimos papá, nunca tuvimos muchos ejemplos en la iglesia, so para nosotros era ser lo que nunca tuvimos en nuestra vida. So, si una joven me amaba y me decía: "Brittany, tengo depresión o tengo esto", para mí era difícil porque yo nunca he Así pasado por depresión o ansiedad, pero ser lo que ella necesitaba. O si un joven decía que estaba pasando por X cosa, ser esa persona que ellos necesitaban en ese momento. Porque cuando yo estaba pasando por cosas, a veces no tenía esa persona que me podía decir, like, yo te entiendo o estoy aquí. Me sentía a veces sola. So, yo creo que eso nos ayudó a nosotros solo, like, okey, hay que empujarlos, hay que ver cómo ayudarles a entenderles, y si no los mirábamos, esa es otra cosa. Si no los mirábamos, mandarle un mensaje o llamarles, like: "Hey, ¿a dónde están? Alguien está pensando en ustedes". Y sí era difícil, a veces se sentía uno, yo creo, am, discouraged, desconcertado o sí, porque a veces algo, ajá, desanimado. desanimado porque a veces los jóvenes no contestaban o se miraban como like, okay, like I don't, okay, like whatever, pero seguir adelante y puedo verlo ahora porque a veces y invertir tiempo y dinero, a veces, le decía like a las muchachas like, "Hey, let's go drink a coffee". Y eso, ellos se recuerdan de eso, se recuerdan de que ella tomó su tiempo para tomar café conmigo Sí. o hablar conmigo. Y hoy lo miro porque, a veces las muchachas vienen donde mí y todavía me dicen like: "Oh, déjame sacarte para tu cumpleaños", o "Déjame sacarte porque tú lo hiciste para mí". Oh, wow. So, ellos se recuerdan de las cosas pequeñas y eso yo creo que nos ayudó a nosotros. Las cosas pequeñas que nosotros queríamos para nosotros, hacerlas para alguien más. Ya. Ujú, Bueno, pues gracias, Brittany, por ujú, estar con nosotros. mm. Yo sé que el Señor tiene, aparte de lo que es el canto, que pues gracias a Dios, Dios te usa bastante ahí. Yo sé que Dios tiene algo más para ti, para Erwin. Amén. Am, ah, aparte del matrimonio. Yo creo Yeah. que también Dios tiene algo especial para ustedes. Pero ¿qué consejo tú le darías a alguien, a un joven director de jóvenes? ¿Qué se le pudiera decir para que pudiera dar una buena, para que él pudiera trabajar mejor? ¿Qué consejo se le puede dar? Yo I would say, Ujú. mm, Yo ah, diría, yo diría, también tener a otras personas que les ayude. Uno equipo. no un equipo, nadie lo puede hacer solo. Y teniendo a otras personas y trabajar como equipo puede ayudar y no desanimarse, porque a Ujú. veces van a venir tiempos que uno se desanima, dice like: "Oh, no creo que estoy haciendo un impacto", o like: "No estoy haciendo lo correcto". Am, y también yo creo buscar a gente que nos pueda guiar. Ujú. Ahorita estamos tomando clases, de liderazgo y pienso y estoy, leyendo, and I'm like: "Wow, ¿a dónde estaba esto cuando yo era líder?". Y es tan necesario tener, like, clases de liderazgo, tener a gente que nos enseñe a nosotros para que nosotros enseñemos a los demás. Pero para los jóvenes, es siempre motivarlos, aunque aún uno se sienta que no está motivado, se sienta que quizás no está haciendo un impacto o dejando su huella en ellos. Las Pero cosas pequeñas ya las hacen cosas muchas. pequeñas, I ¿Verdad? think that matters. Eso,
that matters. How do you say that in Spanish? Importa. Importa mucho las pequeñas cosas. O también dejarlos a ellos que ellos se desarrollen. También Exacto. darle un poquito para que ellos se sientan like, okay, like Sí I'm puedo. needed. Ajá, me necesitan. Y de lo poquito que uno le da, se convierte en mucho porque Sí. después uno lo está desarrollando a ellos. No solo ser líder que uno quiere ser todo, Exacto. pero también poniéndole a ellos y diciéndole a ellos que ellos tienen algo especial y poniéndole un poquito de responsabilidad, un poquito que participen. Ya. Y ellos siempre se van a acordar de eso. Bueno, Ujú. pues gracias, Brittany. Gracias you. por estar con Gracias. nosotros y que Dios te siga bendiciendo en todos los aspectos de tu vida. Amén. Gracias Amén. por tomar de tu tiempo Amén. y gloria a Dios por eso. Esperamos Amén. verte más Gracias. seguido. Amén. Ok. Gracias. Gloria a Dios. Amén. Ahora toca el turno a mi productor de podcast, mi amigo, mi hermano, a mi hermano Ronald. ah, eh, eh, que te mandaron a componer una planta. ¿Quién dice? La patrona. Bueno, qué Uy, bueno tenerte aquí, mi hermano Ronald. gracias. Y yo no sé cómo se me había pasado tenerte en el podcast. Él es, para los que no saben, él es el productor de lo que hacemos. Tiene su propio podcast también. Y yo le doy gracias a Dios por tu vida, brother. No sé si nos conocíamos, pero no como de la manera que nos estamos conociendo ahorita. Y cómo es que Dios hace todas las conexiones para la gloria de Él, porque Amén. eso es lo que estamos haciendo. Amén. Definitivamente, amén. A ver, dinos, ¿quién es Ronald? Ay, yo como que, it's like I'm new to this. Hasta se me fue el español. Sí, doy primeramente gloria a Dios por traernos aquí, y igual también por la vida de usted. Oh, Porque gloria a como Dios. dijo, nosotros no nos conocíamos, pero de cara. Exacto. No así que me senté con él y hablé con él y like, I got to know you. Yeah. Así digo, se me está yendo el español. Now I get everybody when they said that they're nervous. A ver, ¿de dónde es Ronald? A A ver. ver, yo soy chapín, guatemalteco. Gloria a Dios, Amén, eso lo quería yo guatemalteco. escuchar. Un aplauso a todos los chapines. Amén. Amén. Aquí Viva, hay 1 y 2. viva Guatemala. Oh, 3. Tres. Tres Amén. chapines. Sí, tú también eres chapina. Mexican. Mi esposa es chapina. Ya ¿Oh, te sí? di ya te di la ciudadanía. Ah, eso es Bueno, todo. no, en serio. Ah, Bueno, mi hermano Ronald, él se congrega en la iglesia de Hollywood. Yeah. Amén. Yeah. Y yo estoy muy agradecido, hermano, por todo lo que tú haces. Gloria a Dios. Yo sé que por medio de mi hermano Edwin nos conectamos Yeah. y te doy gracias públicamente, ¿verdad? Que todo el mundo sepa Gloria a Dios. que es por tu ayuda que estamos haciendo todo esto. Y gracias a Dios por todo lo que está pasando. Pero ahora yo quisiera, a ver, cuéntanos un poco de ti, tu testimonio, dónde nació Ronald, espiritualmente hablando, Okay. ¿ok? ¿De dónde te ha traído Dios? ¿Qué ha hecho en tu vida? ¿Y Mm, para dónde va Ronald? Amen. Yo pensé que me estaba preguntando de dónde nací. Ya le iba a decir que nací en San Marcos, Malacatán. Y me trajeron a los 3 años hasta acá. Ya iba a dar toda mi No, pues también, historia de dinos. vida. Pero, Hay gente de allá de pero, Guatemala que nos escucha, ¿eh? sí, Sí, de Malacatán, San Marcos. Sí, Está bien. allá es donde nací. Y aún ese proceso es algo que Dios abrió caminos, porque al venir acá era solamente mi mamá y yo. Mm. Yo recién nacido. Creo que cuando nos vinimos para acá tenía 2 años. Oh, wow. Entonces mi mamá era joven. Mi mamá en ese entonces tenía creo que unos 18, 19 años. Entonces mi mamá me tuvo a los 17. Wow. Y mi papá se vino para los Estados Unidos y luego nos mandó a traer acá. Y desde ese entonces venimos aquí, y desde el momento que yo nací, mi mamá me cuenta de que la mano de Dios siempre ha estado con nosotros.
porque cuando yo nací, mi mamá me cuenta de que yo no tenía que haber nacido. Oh, En el proceso que cuando salí del vientre de mi mamá, salí sin, básicamente muerto, sin vida. Y fue una hermana porque mi mamá me tuvo en la casa de mis abuelos. mm, Entonces, en ese proceso había nacido sin vida. Y me cuenta mi mamá que andaba una hermana ahí, de ahí la iglesia allá en Guatemala, ujú. y que ella me agarró y dice que dijo que en el nombre de Jesús, y agarró mis pies y me pegó. Me dijo, en el nombre de Jesús, este varón va a agarrar aliento para servirle al Señor. Y esa fue la primera vez que miré la mano de Dios en mi vida y me reconozco que ha sido el Señor el que me ha sustentado y que me ha traído hasta este lugar, porque aún cuando veníamos en este camino, como le dije, era solamente mi mamá y yo, Oh, y los wow. demás eran puros varones, puros hombres. Ah, Y uno sabe sí. que la maldad de este mundo, muchas cosas pueden acontecer. Entonces, miramos la mano de Dios y aun cuando nos veníamos para acá, esa misma hermana le había dicho de que Dios ya había abierto el camino. O la misma hermana que oró por ti cuando tú Ujú. naciste. Oh, Dijo wow. que ya había abierto el camino y que Dios nos iba a traer a este lugar porque hay un propósito aquí. Y ese es entonces puedo admitir que ahí es donde comenzó mi transcurso, o no mi caminar con Dios, pero la primera vez que miré la mano de Dios moverse en mi vida personal. Ok. Y ya de ahí venimos y íbamos a la iglesia, era de otra denominación, Ujú. pero íbamos a una iglesia acá con mi tía y de ahí nos apartamos un tiempo. Luego de eso es cuando un hermano que se llama hermano Marvin Pérez, Ujú. él nos dio la invitación para ir a la iglesia de Hollywood. Y ahí es cuando estuvimos. Y me recuerdo que en ese primer año es cuando yo ya me habían instruido en los caminos de Dios. ¿Cuántos años tenías para ese entonces Ese ya? entonces tenía unos 14 años, Mm. 14 años. Y ya me habían instruido en los caminos de Dios. Entonces yo tenía el conocimiento de quién era Dios y sabía la palabra de Dios. Uno de mis favoritos era Lucas 2:40. Es lo que me enseñaron en la escuela dominical y eso me lo quedé. Y me recuerdo yendo a la iglesia y, y mi, mi, mi vida, mi familia siempre ha sido un poco difícil como lo mencioné cuando hice el primer episodio con Manuel Melando, de de que mi familia, en mi casa siempre había violencia. Mi papá, ahorita ya no me duele decirlo porque ya se lo entregué todo a Dios, pero en el principio en mi familia siempre vivíamos en ese estado de violencia. Mi papá venía, tomaba y uno bajo el alcohol no Sí. piensa. Y en eso vivía por un buen rato y por un buen rato yo odiaba a mi papá Mm. y no tenía una buena relación con él. Y me recuerdo viniendo a la iglesia, aún me recuerdo que cuando fuimos a la iglesia de Hollywood por la primera vez, él se había peleado la noche anterior. Con tu Entonces llegó con un ojo morado y estábamos nosotros en la iglesia. Y me recuerdo solamente escuchando, estando ahí, sentado, y poco a poco me estaba enamorando de Dios. Y me recuerdo que creo que fue a los 7 meses de estar ahí, decidí tomar la decisión en bautizarme. Entonces fui bautizado a los 15 años en el nombre de Jesús. Y por ahí les cuento a los muchachos de que yo estuve perseverando fuerte, le di a Dios todo. Dije: "Ay, me bauticé, entonces voy a entrar con todo". Am, Traté de leer las escrituras más, pero duré un año y ya a los 16 entré a la high school. mm, Y ahí es cuando el todo transcurso cambió. de mi vida cambió. Y ahí es cuando me junté con gente que no era buenos, no me junté con gente mala y comencé a ser influenciado para hacer diferentes cosas. Oh, wow. Am, También en ese momento todavía tenía un rencor contra mi papá y habían pasado cosas en mi vida y a ese momento me había pegado un poco lo que llamamos la depresión. Mm.
Y mientras estando en ese estado, me recuerdo de que me enseñaron por la primera vez qué era la marihuana. Oh. Y comencé a fumar y, y comencé cada día con mis amigos, nos íbamos, salíamos de la escuela. Había momentos que no me presentaba a la escuela. Hay un semestre entero que no me presenté a la escuela porque, porque Dios andaba santo. con Hermano mis Ronald. amigos. Hermano Ronald. Ajá. Era antes Ah, o antes de Cristo. no, 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 Pero no. sí, era una experiencia que marcó mi vida y ahorita me recuerdo de eso, pero es lo que me puede ayudar ahora en día. No solamente a mí, sino para ayudar a aquellos jóvenes que andan pasando por eso. Y como le digo, me recuerdo, comenzaba a fumar. Había una vez que, la primera vez que probé un edible era que me lo dieron diciendo que era solamente un brownie. Mm. Y lo comí y al ratito comencé a actuar un poco raro. Y, pero me recuerdo esa fue la primera vez y ya de ahí todo mi high school estuve fumando durante la escuela, después de escuela, Mm. antes de la escuela. Como le dije, no me presentaba. Mi camino estaba mal. Mm. Y me recuerdo que entre todo eso también crecí un rencor, lo puedo llamar un odio en contra de Dios, Mm. porque, porque yo iba, me recuerdo que creo que era como el 2019, antes de COVID, durante COVID, am, que yo ya no quería seguir a Dios Mm. por todo lo que estaba pasando. Y me recuerdo una oración que le dije al Señor, me bauticé en tu nombre y yo pensé que ibas a estar conmigo. Mm. Y le clamé así a Dios y era algo que tuvo, que marcó mi vida también, porque esa oración se lo hice a Dios con todo mi corazón y con lo último que me quedaba, porque yo le había dicho al Señor, si no me ayudas y no haces algo por mí, ahorita me voy de aquí y nunca regreso, nunca vuelvo a mencionarte, nunca vuelvo a adorarte, nunca vuelvo a la iglesia, me voy y nunca más me recordaré de ti. Ujú. Y me recuerdo que en ese momento pasó una semana y yo diciendo, no sé si Dios me escuchó mi oración, no sé si ya estoy constituido lejos de la presencia del Señor, no sé si ya no tengo gracia ni favor ante los ojos de Dios por todo lo que había pasado. Y me recuerdo de que en una semana después, cuando ya iba a tirar la toalla, rendirme por completo, am, y le doy gracias a Dios otra vez por la vida de mi hermana Brenny que está aquí y la vida de hermano Edwin, porque Dios les había puesto en ellos que comenzaran lo de las redes sociales, Media Team, Ujú. el equipo de media. Y ellos me llamaron, me dijeron, Brenny vino hacia mí, me dijo, vamos a comenzar esto, no sé si nos quieres ayudar. Y en ese momento, cuando ella me dijo eso, me recuerdo de que todo alrededor de mí se hizo silencio. Estaba escuchando a Brenny, pero a la misma vez todos los sonidos que escuchaba, las voces y todo lo que me atormentaba en ese momento ¿Qué tuvieron? se detuvieron. Cuando Jesús dijo, calma a las Mm. tempestades. En ese momento me recordé a esa escritura y ese fue una de las otras veces que tuve un encuentro con Dios, porque aunque fue para el tiempo real, fue como un segundo, para mí fue mucho tiempo, Mm. que ese tiempo se detuvo y pude reconocer que era Dios el que había abierto ese camino. Y recuerdo yéndome para la casa y entré al baño y comencé a llorar, Mm. diciéndole al Señor, gracias. Yo le había dicho, perdóname porque había dudado de ti y todo. Y de allí es cuando comencé a servir al Señor con todo lo que tenía, con todo lo que tengo. Pero ese fue el Proceso. principio Mm. de mi caminar con Dios. Wow, wow, impresionante. Ah, yo he visto ahora, ¿qué piensas tú que es y por qué sucede esto? O sea, la persona, no sucede en todos, pero en la mayoría, yo pudiera decir, Ujú.
que una persona viene y Emily dijo algo hace un momento acerca de eso. Es que uno viene, se bautiza y empieza bien, Ujú. ¿verdad? Pero de repente como que todo cambia, ¿verdad? Y por ejemplo tú Yeah. dijiste que entraste a la escuela y empezaste, aunque yo creo que en ese proceso también estaban yendo a la iglesia Ujú. y sí y no. Entonces, ¿qué pudieras decir que fue que no estabas 100% sometido a eso? ¿Qué fue? Lo que yo pienso y lo que he analizado es que yo pensé que yo le estaba entregándole todo a Dios, pero en de verdad había cosas ocultas dentro de mí que no se lo había entregado completamente a Dios. Y me recuerdo cuando, hablando de eso, me recuerdo cuando comencé, ya llevaba un año de que Dios había respondido esa oración. Y me recuerdo una vez en un campamento de caballeros, creo que fuera, creo que era, am, le pedí a Dios que me hablara. Dije, háblame, déjame saber lo que te agrada, lo que no te agrada. Déjame saber lo que tengo que hacer para poder servirte. Y me recuerdo de que esa, durante esa semana, después del campamento, llegué a la casa y era una noche, no me recuerdo qué día, pero era una noche. Había terminado de orar y le dije a Dios de nuevo, háblame, quiero escuchar tu voz, dime qué tengo que hacer para poder seguirte. En esa noche Dios me dio un sueño y, y yo estaba sentado en una mesa y había dos personas a la par mía. Y me recuerdo de que al otro lado de la mesa habían 24 personas y todos estaban vestidos con vestiduras blancas y se miraba glorioso la escena que estaba detrás, lo que yo miraba se miraba glorioso, era como un trono. Y me recuerdo de que entre ese tiempo escuché una voz llamándome por nombre, diciéndome: Ronald, Ronald, estas son las cosas que tienes que dejar, las cuales no me agradan a mí y impiden mi presencia en tu vida. Wow, Y en ese momento me recuerdo, pum, 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 todas las cosas que no le todas las agradan. cosas ocultas Mm, y todas las cosas que yo sabía. Y desde entonces yo le comencé a entregar todo a Dios. Y me recuerdo que durante todo ese tiempo, cuando había cosas ocultas que Dios me había revelado en ese sueño, que no se lo estaba entregando, es cuando mi vida comenzó a, a- como a estanquearse, mm, comenzó a tener problemas. Entonces, cuando yo podía reconocer que se lo tenía que entregar a Dios para poder fluir yo en el Espíritu. mm, Y creo ok. que eso es lo que pasa muchas de las veces, que hay cosas que no le entregamos a Dios. Puede ser lo más pequeño, puede ser lo más grande. Cosas personales que no se lo queremos entregar a Dios. No queremos, aún puede ser si cometemos un pecado y no se lo queremos decir a Dios, pero es importante confesárselo al Señor, arrepentirse de todo corazón, diciéndole: Señor, yo te fallé en esta manera, o yo tengo estas cosas que están en mi vida, que, digamos, por ejemplo, las redes sociales, Señor, es algo que me impide de tu presencia. Toma, te lo entrego. Y Ujú. se lo entregas al Señor. Creo que esas son las cosas importantes que muchas veces son las razones por las cuales nosotros fallamos, porque no se lo entregamos completamente a Dios. Sí, la palabra del Señor dice que el que oculta su pecado Yeah. no prosperará. Entonces, pero, ¿qué consejo tú le darías a alguien? Porque lo que estoy entendiendo es de que estabas en la iglesia, pero Ujú. también no estabas 100% en la iglesia, pero todavía tenías cosas Ocultas. ocultas y Yeah. eso era lo que no te hacía prosperar y desenvolverte a la forma que tú lo estás haciendo Ujú. ahora. Ahora, ¿qué consejo se le pudiera dar a una persona o a un joven? Porque, pues, ¿cuántos años tienes? 22. 22, ok. ¿Qué consejo le darías a una persona que está en la iglesia, pero que todavía tiene cosas ocultas, que no se las ha entregado a Dios? Porque eso sucede. O Yeah. sea,
muchas veces las personas no lo pueden ver Ujú. porque las personas lo cubren muy bien, pero allá afuera es otra persona, hay una Vida. doble vida, si se pudiera decir. Entonces, ¿qué consejo tú le darías a un joven que tal vez está pasando por un proceso de doble vida, ¿verdad? Y cómo poder salir de ahí. Algo que me ayudó a mí es leyendo el Salmos 139 en la omnisciencia y la omnipresencia del Señor. La parte que siempre me impactó era leyendo cuando David le dijo, oh Señor, examíname y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí caminos de perversidad Mm, y ujú, dirígeme al camino eterno. Y me recuerdo de que solamente sentándome allí, leyendo ese versículo, comencé en lágrimas, porque esa era la llave para poder yo entregárselo todo a Dios, diciéndole, Señor, tú me conoces mejor que cualquier persona. sí, Entonces, analízame. analízame, dime las cosas, revélame las cosas, háblame, muéstrame por tu palabra que hay cosas que no te agradan y lo que no te agradan te lo entrego. Y Ujú, aunque duela, pero prefiero, prefiero estar contigo que ganarme al mundo. Prefiero tu presencia que las cosas de este mundo. Y me recuerdo a Abraham con Isaac, ujú, su único hijo, el hijo prometido. sí, lo Y tengo que entregar. él lo tuvo que entregar. Y no soy papá, pero me imagino como papá, si le dijeran, tienen que entregar a su hijo, Mm, sería algo sí, difícil. Pero Abraham, sabiendo eso, que era algo difícil, pero que se lo había pedido, él fue y se lo entregó. Me imagino a Abraham subiendo a la montaña, al monte, con su corazón doliendo y no queriéndole entregárselo al Señor, pero porque él tenía el temor de Jehová, él tenía ese amor, esa pasión, eh, que quería complacer la presencia del Señor, él se lo entregó a Dios, amén. aunque costaba, pero él se lo entregó al Señor. Entonces mi consejo es, aunque cueste, pero la obediencia al Señor es más importante y la obediencia al Señor trae muchas cosas buenas. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias a hermano Ronald por lo que has compartido. Yo creo que se requiere valor para realmente decir lo que uno ha pasado y lo que uno ha hecho mal, porque es muy fácil decir lo bueno que uno hace, ¿verdad? Eso es fácil, cualquiera lo puede decir. Pero ya cuando empiezas a decir yo fumé, pero iba a la iglesia, o sea, eso es algo ah, fuerte, pues sí, pero yo creo que tienes el valor de hacerlo cuando ya Dios te ha cambiado, ya te ha transformado, y Amén. entonces tú tienes la libertad de decir, bueno, ya salí de ahí y ya Dios ha cambiado mi vida y ahora yo puedo hablar con libertad de todas esas cosas. Pues Amén. bueno, te agradezco mucho, mi hermano Gracias, Ronald. hermano. Gracias por estar con nosotros Gracias a aquí usted. desde el tabernáculo. Amén. Amén. Desde el Dios los bendiga a tabernáculo. todos. Hoy sí, nos vemos hasta la próxima. Amen.